Hola, que la gracia y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes, como siempre. Isabel del Orbe trayéndole una pequeña reflexión. Esta reflexión se titula: si Dios te dice marcha, pues marcha. Tengo una lectura de la palabra en el libro de Éxodo, versículo 14. En el libro de Éxodo 14, versículo 15 y 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Dice el 16: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar seco. Ustedes saben que cuando Dios mandó a Moisés a sacar al pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, ya todos sabemos la historia de lo que pasó cuando Dios le dio una vara a Moisés, y a través de esa vara Dios se manifestaba, y solamente Moisés tenía que usar la vara y sucedían grandes cosas. Una de las tantas cosas que sucedieron fue cuando Dios endureció el corazón del faraón para que no lo dejara salir. Entonces la gloria de Dios se manifestaba a través de eso, porque Dios le decía a Moisés que usara la varita y le mandaba diferentes plagas. Y recordamos que una de las plagas que le mandó fue una plaga de langostas y así diferentes plagas, también una oscuridad. Pero de lo que quiero hablarle es del versículo 15, donde dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Porque los hijos de Israel le venían reclamando a Moisés que si Dios le había sacado de la esclavitud de Egipto para dejarlo morir en el desierto, o sea que ellos preferirían haber seguido de esclavo en Egipto, porque siempre que Dios le decía algo, ellos como que se quedaban incrédulos. De hecho, Moisés no entró a la tierra prometida por culpa de ellos, que ya sabemos la historia. Entonces Moisés le dijo a los hijos de Israel, a los israelitas más bien, le dijo que los egipcios que ellos estaban mirando ese día ya no lo iban a volver más, porque ya Dios le había prometido que lo iba a sacar de Egipto y que lo iba a llevar a la tierra prometida. Entonces Moisés no podía permitir de que ellos volvieran atrás, porque si ya Dios lo había sacado de la esclavitud, ellos no podían volver atrás. Además, ellos tenían que confiar en la promesa que Dios le había dado de que lo iba a llevar a la tierra prometida. Pero no sé qué le pasó a Moisés, si sería que se desesperó porque los israelitas le estaban reclamando y quejándose, porque ya Dios le había dicho y le había dado las indicaciones de que usara la vara, que extendiera la vara para que el mar rojo se abriera. Pero Moisés parece en su desesperación, al escucharlos a ellos quejándose, volvió y clamó a Dios. Entonces Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen, porque ya él le había indicado lo que tenían que hacer. Y le dijo: alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar seco. Y a veces eso mismo sucede con nosotros. Nosotros a veces llevamos muchos años siendo creyentes y conociendo las promesas que Dios nos ha dado y conociendo lo que dice la palabra del Señor, y a veces nos paralizamos. El temor paraliza. A veces como que nos volvemos incrédulos y tenemos la palabra ahí que solamente tenemos que ponerla a accionar, porque la palabra del Señor dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
La palabra de Dios están ahí, pero tenemos que ponerla en acción. O sea, que si la palabra de Dios dice que tenemos que clamar a Él y Él oirá nuestro clamor, pues eso tenemos que hacer. No podemos nada más tenerla ahí, solamente de lujo. Pues sí, yo creo en Dios, pues sí, yo creo en Dios, pero a la hora que tenemos que tomar acción, porque si la palabra de Dios me dice que a través de nuestro Señor Jesucristo yo encuentro mi salvación, es que yo llego a tener una relación con Dios, entonces yo tengo que buscar a nuestro Señor Jesucristo para poder tener una relación con Dios e invitarlo a mi corazón. Entonces, como les digo, a veces tenemos muchos años siendo creyentes, pero siempre estamos en el mismo lugar, no avanzamos. ¿Por qué? Porque a veces queremos hacer como querían hacer los israelitas. Dios lo había sacado de la esclavitud y ellos querían volver hacia atrás. No, en vez de creer en la promesa que Dios le había dado, ellos que mejor preferirían volver a ser esclavos de los egipcios. Y a veces eso nos pasa a nosotros, que Dios nos saca a nosotros de la esclavitud del pecado, pero a veces nosotros cuando nos vemos en un momento apretado, en un momento de dificultad, que pensamos que Dios nos ha olvidado, lo que queremos es volver hacia atrás y coger el lado más fácil. ¿Entiende? Porque los israelitas, como estaban más cerca de Egipto, que por lo menos comían, ya ellos tenían miedo, ellos estaban confiando más en el yo, en su carne, que en la promesa que Dios le había dado. Y a veces eso nos pasa a nosotros. Nos olvidamos de la promesa que tenemos y lo que queremos es volver a la esclavitud del pecado cuando nos vemos en un momento difícil. Por eso muchas veces nos quedamos estancados espiritualmente y no crecemos. A veces nos pasamos toda nuestra vida diciendo que somos creyentes, pero creyentes mediocres, porque no confiamos en la palabra del Señor. Nos dejamos manipular del temor y nos quedamos estancados. Y siempre vivimos con la misma duda, la misma miseria espiritual, la misma queja, porque no nos dejamos dominar, no creemos, no confiamos totalmente, solamente confiamos, pero de boca. Pero a la hora que tenemos que poner a accionar esa palabra de Dios, nos quedamos tranquilos. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que nosotros pongamos esa palabra a accionar y creer en todas esas promesas que Dios nos ha dado. A veces estamos pasando por una tribulación y Dios nos abre la puerta. Después que nos cansamos de clamar, Dios nos abre la puerta y nos reconfirma de que eso viene de Él. Pero nos llenamos de temor y nos quedamos paralizados y no damos el paso. Entonces nos quedamos en esa miseria espiritual. Tenemos que sacudirnos en el nombre de Jesús y tenemos que dar el paso, siempre buscando la dirección de Dios, no haciendo las cosas de acuerdo a lo que nosotros pensamos, siempre buscando la dirección de Dios, porque ya Dios le había dado la dirección a Moisés y ya le había dicho lo que tenía que hacer con la vara, que solamente tenía que extender la vara hacia el mar Rojo para que las aguas se dividieran. Pero Moisés, no sé qué pasó, porque ya él tenía experiencia de lo que Dios lo había usado. A través de la vara, la gloria de Dios se había manifestado, era el poder de Dios que se había manifestado en diferentes situaciones, demostrándole al faraón que Dios era Dios. Pero no sé qué le pasó a Moisés, como nos puede pasar a nosotros. Tenemos que confiar y pedirle a Dios que nos ayude a que no nos quedemos paralizados. A veces pedimos confirmación a Dios de diferentes maneras y Dios nos da esa reconfirmación de toda la manera que se la pedimos, o sea, dejándonos saber que sí, que eso viene de Él. O sea, cualquier decisión que nosotros queremos tomar y les pedimos la dirección a Dios y se la pedimos de diferente manera, y toda esa manera Dios nos reconfirma que sí, que eso viene de Él y que eso viene de Él. Pero entonces nos paralizamos, nos llevamos del miedo, nos dejamos manipular del temor y nos quedamos en el mismo lugar, porque es que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tenemos que accionar, tenemos que confiar en Dios. Si decimos que Él es nuestro Dios y que Él es un Dios de poder, tenemos que demostrárselo creyendo y confiando en Él. Ahora, tenemos que pedir la dirección de Él. No podemos hacer las cosas por dirección nuestra, pero las cosas que sean de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, tenemos que hacerla, porque eso viene de Dios. Definitivamente, siempre y cuando sea dirigido por la palabra del Señor. Miren, hermanos, no temamos. Tenemos que tomar esa dirección para que no nos pase como los hijos de Israel querían hacer, que querían volver hacia atrás. Pero gracias a Dios que la misericordia de Dios siguió estando con ellos, porque si no,
Si hubieran vuelto hacia atrás, se hubieran quedado esclavos en Egipto. Pero me gustó esto que dice en el capítulo 14 de Éxodo, versículo 15. Ese versículo, cuando Moisés clamó a Dios, ¿qué iba a hacer? Porque se desesperó, porque los hijos de los israelitas estaban reclamándole a Moisés, diciéndole que para qué Dios lo sacó de Egipto, para dejarlo morir en el desierto. O sea, porque ellos no estaban confiando, no estaban creyendo en lo que Dios le había dicho, en esa palabra que Dios le había dado. Ellos querían volver a la esclavitud. Moisés como que se desesperó, y nos puede pasar a nosotros también, que podemos olvidarnos en cualquier momento de quién es el Dios que le estamos sirviendo. Entonces Moisés volvió y clamó a Dios. Entonces Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Si Dios te mandó que marche, marcha. No espere más, marcha, para que no te quede paralizado, para que el temor no te vuelva un mediocre espiritual, para que no te quede siempre, todo el tiempo, con esa miseria espiritual. ¿Por qué clamas a mí? Si Dios te dice que marche, pues marcha, y no sigas parado. Siempre camina por fe, pero siempre dirigiéndote por el camino de Dios, siempre dirigiéndote por la palabra de Dios, siempre dirigiéndote de acuerdo a lo que Dios te dice, a la reconfirmación que Dios te da. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Eso es lo que tenemos que hacer. Si Dios nos manda que marchemos, pues marchemos, no nos quedemos estancados. Tenemos que caminar por fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La paz y la misericordia de Dios sea con cada uno de nosotros. Si Dios te dijo que marche, pues marcha. Todo es por fe. Que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde. No siga clamando a Dios si ya Dios te ha reconfirmado algo. Si le ha pedido la dirección a Dios, ya Dios te lo ha reconfirmado de varias maneras, pues ya no espere más. Actúa por fe.